a saint. En el nombre de Jesús, que nos hables esta noche. Que alguna parte, Señor, del mensaje que se va a compartir sea para mí, Señor. Que algo importante me digas hoy, Señor. Que algo que transforme mi vida, Señor, me lo digas hoy, Señor. Que esa respuesta por la que te he estado pidiendo, Señor, me la pueda llevar hoy, Señor, resuelta, Señor. Porque he venido a eso, he venido a adorarte, he venido a buscarte, pero también he venido, Señor, con el deseo ardiente y ferviente en mi corazón, Señor, de que me hables y de que me guíes, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hace 8 días hablamos acerca de adoración, ¿sí? Y veíamos que la palabra en general de adoración en la Biblia tiene varios contextos y varios enfoques, y 3 de ellos, digamos que lo mencionamos acá, y esos contextos eran el de inclinarse, pero no solamente inclinarse físicamente como arrodillarse o postrarse en el suelo para expresar adoración, para expresar rendición o expresar que me estoy humillando y estoy reconociendo que hay un ser supremo sobre mi vida, ¿sí? Sino que también hablábamos de que ante qué se inclina nuestro corazón, ante qué se rinde nuestro corazón, ante qué deseos, ante qué personas, ante qué ideologías, ante qué tipo de pensamientos estoy dejando que mi corazón se incline y se rinda. También hablamos de que adoración significa tener en mi corazón ese respeto y ese temor reverente hacia Dios, ¿sí? No estamos hablando de miedo, sino de ese temor a fallarle, de ese temor y no a fallarle porque Él me vaya a castigar, sino fallarle porque no quiero herir su corazón, porque no quiero ver a mi papá, a mi Padre Celestial que me ama tanto, triste por causa de mi comportamiento, de cómo estoy llevando mi vida, ¿sí? Y lo otro es que adoración se traduce en servicio. Si yo sirvo a Dios, estoy adorando a Dios. Y hablábamos que servir a Dios no es solamente tocar el piano así bonito como Carlos toca, o predicar así más o menos como yo lo hago, sino que servir a Dios tiene que ver con mi día a día. Servir a Dios tiene que ver con amar y con servir a las personas que Él vino a amar y a servir. A todos, en donde quiera que estemos. Empezando pues por los de nuestra casa, pero también sirviendo a las personas en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro barrio, ¿sí? Entonces, inclinarse, rendirse, humillarse, respetar, tener ese temor reverente hacia Dios y servir a Dios tiene que ver todo con adoración. Y hoy quisiera ver ya estos 3 principios o estas 3 maneras de adorar a Dios expuestas claramente en la vida de alguien que pudo vivir esto, experimentar esto, pasar por situaciones que le permitieron inclinarse ante Dios, respetar a Dios, ser reverente delante de Dios y servir a Dios. Y esta persona fue el rey David. Quisiera que me acompañaran a leer Primera de Samuel, capítulo 22, de los versículos 1 al 4. Vamos a estar leyendo en Nueva Traducción Viviente. Ya está ahí en pantalla. Primera de Samuel, capítulo 22. ¿Sí? Primera de Samuel, capítulo 22, del 1 al 4. Dice: entonces David salió de Gad y escapó a la cueva de Adulam. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él allí.
Luego comenzaron a llegar otros hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos. Y David llegó a ser capitán de unos 400 hombres. Después David se dirigió a Mizpa de Moab, donde le pidió al rey: por favor, permite que mi padre y mi madre vivan aquí contigo hasta que sepa lo que Dios tiene pensado para mí. Así que los padres de David se quedaron en Moab con el rey durante todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. David, más o menos se dice que sobre sus 17 años fue ungido por el profeta Samuel para ser rey sobre Israel, para reemplazar al rey Saúl. Y uno diría, listo, a David se le hicieron sus sueños realidad. ¿A quién no le gustaría que a sus 17 años le hubieran dicho: mijito, usted va a ser rey? Y uno, pues de rey, ¿qué haría? ¿Sí? Si ser rey en esta época, que no se ve mucho ni en muchos países, es algo genial, imagínense lo que era en esa época. Y David a sus 17 años dijo: tengo la vida resuelta. O pudo haber pensado eso: coroné, o me coronaron más bien, porque ahora yo voy a ser el rey. Y él pudo haber dicho: mi vida de aquí en adelante va a ser color de rosa. O sea, yo ya me imagino nada más chasqueando los dedos y señalando que quiero uvas, que me echen vientico. Ya no tengo que ir al colegio ni a la universidad, ¿para qué? Si quiero algo, que me lo traigan; si me molesta, que se lo lleven. O sea, uno pensaría que David tenía ya planeada su vida a la perfección. Pero resulta que no fue así directamente. Lo que acabamos de leer es un pasaje, un episodio en la vida de David, donde él, a pesar de haber sido ungido como rey, está huyendo de un rey que lo quiere matar. David, en vez de estar gobernando en un palacio, está escondido en una cueva. Pero resulta que David, durante ese episodio de su vida, durante esa etapa, mientras fue ungido hasta que llegó finalmente al palacio, lo que Dios hizo a través de David o en David fue moldearlo, prepararlo, permitirle pasar por situaciones que moldearan su carácter, que formaran su carácter, para que algún día llegara a ser el rey que Dios quería que David fuera. En esa parte de su vida tuvo que permanecer por algún tiempo en cuevas, y no precisamente en el palacio que él pensó que iba a llegar a estar de inmediato. Y mientras David vivió en esas cuevas, recibió personas y visitas de personas de acuerdo al propósito de lo que Dios quería para su vida y de la manera en que Dios quería prepararlo. Y las primeras personas que David recibió, si nos devolvemos a los versículos, a los primeros versículos, dice que al poco tiempo de que David llegó a la cueva, llegaron sus hermanos y demás parientes. Y si no conoces la historia de David muy bien, te cuento que el día que Samuel llegó a la casa de Isaí, el padre de David, llegó diciendo: Isaí, Dios me mandó, Dios me envió y me dijo que viniera a tu casa porque de tus hijos voy a escoger uno que va a ser el próximo rey de Israel. O sea, y que el profeta viniera a la casa de uno, eso es como, no sé, como si el presidente del país fuera a su casa, o un ministro muy importante fuera a su casa, o un personaje con mucho poder y autoridad llegara a su casa y le dijera a su papá: muéstreme a sus hijos, que uno de sus hijos va a ser el rey. ¿Y sabe qué hizo Isaí? Sacó a sus 7 hijos, y el profeta empezó a mirar y decir: este es. Y Dios le dijo: no, este no es. Y entonces el profeta dijo: este sí debe ser. Y Dios le dijo: no, ese no es. Y fue descartando uno por uno, y Dios le dice al profeta: no te guíes por su apariencia, porque yo no miro las apariencias sino el corazón. Y entonces el profeta dice: bueno, Señor, entonces Isaí había otro. Hay un tocayo de este, porque ninguno de los hijos de este es, y entonces usted me dijo que uno de los hijos. Entonces
Samuel le dice, don Isaí, disculpe, usted de casualidad, perdón la imprudencia, ¿no? ¿No tendrá por ahí un hijo? Y ya la esposa estaba así como mirando feo. Ah, sí, yo tengo esos 8 hijos, ¿cierto? Ah, bueno, pues mándemelo llamar a ver si de pronto. Y resulta que con esto pues nos damos cuenta así como a grandes rasgos, sin escarbar mucho en su historia familiar, que David no era precisamente el hijo favorito de su papá. Era el chiquitín que estaba por allá escondido, era el de los mandados, era el control remoto. No era precisamente el hijo de mostrar. Y el profeta tiene que decirle, venga, ¿no tiene otro? Ah, sí, David, el que cuida por allá a las ovejas. Bueno, tráigamelo. Y tiempo después se rumora sobre una guerra y hay un ejército enemigo y los hermanos mayores de David se enlistan en el ejército porque eran altos, fuertes, valientes supuestamente, y van al ejército. Y David, como era el chiqui de la casa y el de los mandados, pues no lo podían mandar para el ejército porque quién se quedaba haciendo mandados en la casa. Pero un día el papá le dijo, usted es el de los mandados, ¿verdad? Sí, papá. Bueno, llévemele unos quesos a su hermano y al general que tiene ahí a cargo a su hermano, y viene y me cuenta cómo están, porque eso por allá en la guerra dicen que eso debe ser difícil. Y cuando David llega al campo de batalla, él estaba esperando encontrar sangre, cuerpos tirados, gente herida, y lo que encontró fue 2 ejércitos en camping. Unos a un lado de la montaña y otros al otro lado, pero ni se miraban, ni se tocaban, ni nada. Porque salía un grandulón por las mañanas y por las noches a amenazar al pueblo de Israel. Y a retar, ¿quién de ustedes? Manden a uno que se enfrente conmigo. Y llevaban así mucho tiempo y nadie se enfrentaba. Y cuando David empezó a preguntar, ¿y quién es este? ¿Y qué le van a dar al que lo venza, al que lo mate? Sus propios hermanos son los que le dicen, chito, cállese, ¿a qué vino? Usted solo vino aquí de chismoso, de morboso, a mirar la guerra. Cállese. Y esos mismos que lo rechazaron, esos mismos que los maltrataron, esos mismos que lo negaron, fueron los primeros que llegaron a visitar a David a la cueva de Adulam, sus hermanos y sus otros parientes. Y resulta que Dios, en medio del proceso que tiene con cada uno de nosotros, tiene que permitir que esas personas regresen a nuestra vida para ir sanando cosas en nuestro interior, para ir mostrando cuánto de Él hay en nosotros, cuánto de su amor, cuánto de su perdón, cuánto de la misericordia que hemos recibido y de la gracia que hemos recibido podemos dejar fluir a través de nosotros para las personas que nos han herido, que nos han ofendido, que nos han maltratado, que nos han lastimado, que nos han hecho daño. Y no veo a David diciendo, ¿ustedes qué hacen acá? Ah, claro, como ahora yo soy famoso, entonces ahora sí vienen a buscarme, váyanse. David los recibe, David los recibe. Y nosotros deberíamos recibir a las personas y recibir ese tipo de visitas también, que nos ayuden a sanar esas heridas de nuestro pasado. No te estoy diciendo ni te estoy invitando a que visites frecuentemente tu pasado y a que revivas tus dolores y tus experiencias negativas, no. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces Dios permite que nos encontremos nuevamente con esas personas con las cuales de pronto no tuvimos buenas experiencias o que nos llegaron a hacer algún tipo de daño en algún momento, y de pronto no por malos, de pronto por inexperiencia, de pronto por ignorancia, de pronto por imprudencia, pero que al final y al cabo terminaron hiriéndonos, dañándonos. Pero Dios no nos lleva allá para revivir ese dolor, sino al contrario, para sanarnos, para que haya la oportunidad de reconciliarnos, para que haya la oportunidad o de pedir perdón o de perdonar a otros, de sanar esas áreas puntuales en nuestra vida. David recibió a sus hermanos, recibió a sus demás familiares. Y si avanzamos un poquito en la historia, vemos que David se hizo cargo de sus padres. Y como sabían que lo estaban buscando para matarlo, quiso ir a un reino vecino y encargarle, encomendarle sus padres a ese rey.
David se ocupó de sus padres, aunque Isaí por un momento lo haya menospreciado por ser el pequeño, por ser el menor. Las segundas personas a las que David recibe en esa cueva eran personas muy particulares y que no sé por qué la Biblia termina siendo como tan específica en ciertas cualidades o condiciones en las que vivían estas personas. El caso es que las describe muy bien. Dice que eran personas con problemas, endeudados e inconformes. O sea, David estaba llevado, pero llevado mal, en la inmunda. Lo estaban buscando para matarlo. Le había tocado salir corriendo, dejar a su familia, dejar todo lo que tenía y estar viviendo de escondite en escondite, huyendo como cualquier criminal, sin serlo. Y uno lo que menos quiere en esos momentos en los que uno está tratando de lidiar con sus propios problemas es que vengan otros a cargarlo con problemas de ellos, con problemas ajenos. Pero a David no le llegó una persona con un problema. Dice que le llegaron de 300 a 400 hombres con problemas, endeudados e inconformes. Y uno pensaría, wow, David, el próximo rey de Israel. ¿Y quiénes son los primeros que lo siguen? Los emproblemados, los endeudados y los inconformes. Qué belleza de gente para liderar. Qué belleza de gente para uno sentirse orgulloso de ser su rey. Si lo midiéramos hoy por los seguidores de redes sociales, uno miraría el perfil de David y tendría 300 seguidores y mira quiénes son. Pura gente llevada. Gente que de pronto ni a ti ni a mí nos gustaría que nos siguiera. O que ni tú ni yo seguiríamos en redes sociales. Pero esa era la fama de David. El rey de los llevados. El rey de los emproblemados. El líder de los endeudados. ¿Cómo nos gustaría que fuéramos conocidos nosotros? Por liderar a quienes. Pero en medio de ese proceso, Dios estaba preparando el corazón de David. Dios estaba enseñándole a David a ser un verdadero líder. Dios estaba dándole la oportunidad a David de mirar un poquito más allá de sus propios problemas, de su propio egoísmo. Porque lo que te decía ahorita, cuando uno tiene problemas, lo último en lo que uno piensa o que quiere pensar es cómo ayudar a otros. Cuando uno está en problema, uno dice, ¿quién me ayuda a mí? ¿O cómo salgo yo de esta? Uno no está preocupado en salvar al mundo y uno no piensa en los niños del África y uno no piensa, no, uno piensa es cómo salgo yo de esta. Y muy seguramente David estaba igual, pensando en, bueno, y de esta cueva, ¿para qué otra me voy? De este escondite, ¿para cuál otro cojo? ¿Para dónde agarro? Y con toda esta gente, Dios estaba preparando el corazón de David, liderando un grupo de personas en problemas para enseñarle a liderar una nación grande. Pero a veces nosotros queremos saltarnos los procesos y pasar del momento de ser ungidos a llegar a sentarnos en el palacio y a dormir en el palacio y a vivir en el palacio sin pagar el precio, sin pasar el proceso. Y esto claramente es una invitación de Dios a dejarnos procesar, a dejarnos moldear por Él. A dejar que a través del Espíritu Santo Él pueda formar el carácter de Cristo en nosotros. Un carácter lleno de amor, lleno de fe, lleno de sabiduría, de paciencia, de dominio propio, de bondad, de mansedumbre. Pero resulta que en medio de sus cuevas, que por eso he titulado el mensaje de hoy, El hombre de la cueva, haciendo referencia a David. No fue Adulam la única cueva en la que David habitó o que David visitó. Hubo otras cuevas y en una de ellas David pasa por una prueba gigante de carácter. Primera de Samuel 24, ahí adelantico. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13.
También en Nueva Traducción Viviente. Mientras lo buscan, tomo agüita. Dice 1 Samuel 24. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Bueno, si le susurraron, entonces fue, ahora es tu oportunidad. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva. Y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara, pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey. Él es el ungido del Señor. Mire, Padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. En una cueva también. Y podríamos asociar la cueva como a ese lugar oscuro, frío, tal vez poco cómodo, más bien muy incómodo. Y hoy en día no creo que las cuevas sean lugares muy habitados. Más bien es como un lugar como de soledad. Y David estaba pasando por su época de cuevas. Y yo no sé qué es mejor, si haber estado solo en las cuevas o con ese ejército de gente rechazada. De gente que para el común eran fracasados. Porque eran los emproblemados, porque eran los endeudados, porque eran los inconformes, porque eran los marginados. Y en una de esas cuevas, David tiene la oportunidad de quitarse sus problemas a su manera. Porque sus problemas tenían nombre. Y se llamaba Saúl. Saúl era quien lo quería matar. Saúl era quien lo venía persiguiendo. Saúl era quien le venía haciendo mala fama. Saúl era el que lo perseguía con 3,000 soldados. O sea, imagínense ustedes vivir escondiéndose de 3,000 soldados todos los días. Y David tenía la oportunidad de quitarse a su manera sus problemas. Y lo peor de todo es que David pudo haber aceptado el consejo, entre comillas, de parte de Dios de sus hombres. Cuando le dicen, esta es tu oportunidad. Dios te lo puso. Está en bandejita de plata. O sea, eso es como que Dios lo mandó.
Es más, yo como que acabé de orar y sí, Dios dijo que... Y yo no sé por qué a veces la Biblia es tan explícita y en otras como que no tanto. Pero aquí hay un tema que en donde es muy explícito y dice que Saúl entró a hacer sus necesidades. Entonces yo me imagino a los soldados de David. David, mátalo rápido. David, hágale. Y David pudo haber actuado por su impulsividad, por su emoción, por querer resolver las cosas rápido y haber matado a Saúl ahí mismo. Pero no lo hizo. Dice que le cortó un borde del manto y luego le remordió la conciencia. Porque dijo, yo no debía haber tocado ni siquiera el borde del manto del ungido de Dios. Y estamos hablando de adorar a Dios. Y David, en este pasaje de su vida, se humilló delante de Dios. Y se humilló de tal manera que reconoció la autoridad que Dios había delegado en Saúl. Aún Saúl estando obrando de mala manera. Pero era el ungido, era el que Dios había escogido. Y David entendía que no le correspondía a él hacer justicia, sino que Dios se encargaría de tratar con Saúl según lo que Dios considerara que debía hacer con él. Pero más allá de eso, David se humilla delante de Saúl a pesar de ser su enemigo, a pesar de ser la persona que tiene contratadas 3,000 personas buscándolo para matarlo. Se humilla delante de él, se arrodilla y le dice, Señor mío, ¿por qué me persigue? ¿No se da cuenta que yo pude haberle hecho daño y no lo hice? ¿Por qué me quiere hacer daño usted a mí? Pero que Dios me libre de hacerlo, de hacerle daño a usted, porque usted es el ungido. O sea, David era el ungido. Samuel había ungido a David, pero David aún sabía que antes que él estaba Saúl y se lo reconoce. Usted sigue siendo el ungido, a pesar de haber fallado, a pesar de haberse equivocado, a pesar de que Dios está buscándole un reemplazo, usted sigue siendo. Pero muchas veces nosotros no somos así con las personas que se equivocan. Más bien somos jueces. Usted se equivocó y por eso Dios lo está castigando y por eso le está pasando esto malo. Y agradezca que no le hice nada porque debía haberlo matado. No lo decimos así, pero lo decimos con palabras más bonitas, más sofisticadas, más elegantes. Pero es lo que le hacemos saber y sentir a las personas. Como que usted se equivocó, ya no cuente conmigo. Usted falló, Dios debe estar enojado con usted. Pero David no hizo eso. David tuvo temor de Dios y por eso no se atrevió a atentar contra Saúl. David respetó a Dios y no tomó por su mano la justicia. No quiso resolver a su manera el problema que Dios quería resolver en él. Así que David respetó a Dios, tuvo temor reverente delante de Dios, pero también respetó la autoridad delegada por Dios en Saúl. Y al final de cuentas, David terminó sirviendo a Dios, porque David, al liderar, al servir a estos 300 o 400 emproblemados, endeudados e inconformes, estaba atendiendo al pueblo de Dios. Estaba haciendo los brazos de Dios, las manos de Dios, la voz de Dios,
trayendo ánimo, trayendo consuelo, liderando, trayendo esperanza al pueblo de Israel, a los rechazados, a los marginados, a los emproblemados, a los que nadie quería ayudar, a los que todo el mundo quería mirar de lejos, a los que todo el mundo quería allá escondidos en las cuevas. David estaba siendo una esperanza para esas personas. Si eso no es servir a Dios, no entiendo qué más puede ser servir a Dios. Si eso no es adorar a Dios, ¿qué más podría hacerlo? Cierra tus ojitos allí un momento. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros, me atrevo a creer que todos hemos sido llamados por ti para llegar a ser reyes y sacerdotes y liderar, Señor, desde distintas áreas a otras personas. Pero hoy puedo entender y puedo sentir, Señor, que muchos estamos pasando por unas etapas en nuestras vidas que no precisamente se llama vivir en el palacio, más bien se llama viviendo entre las cuevas. Muchos de pronto estamos en Adulam, en el refugio, apartados de muchas cosas, de muchas personas, pero refugiados en ti, Señor. Muchos de pronto, Señor, estamos siendo visitados por esas personas que de pronto marcaron nuestra vida con algo de dolor en nuestro pasado. Gracias, Señor, por esas personas. No es fácil hacer esto, pero gracias, Señor, por esas personas, por esas experiencias, por esos momentos que pasamos, Señor, por esas circunstancias que tuvimos que vivir. Porque si hoy Cristo pudiera mirarnos a los ojos y decirnos algo, seguramente nos diría: hijos, de las heridas brota poder. Si hay algo que Jesús de pronto quisiera mostrarnos hoy, antes que escondernos, serían las heridas de sus manos, de sus pies, de su costado. Porque Él sabe lo que ganó con esas heridas. Porque de sus heridas sale poder. Porque la Biblia dice: por sus llagas fuimos nosotros curados. Muchos de nosotros podemos estar siendo tentados hoy para hacer justicia a nuestra manera, en nuestras fuerzas, según lo que nosotros entendemos y creemos que es ser justo. Seguramente muchos de nosotros podemos estar siendo tentados a vengarnos de ese Saúl que nos está persiguiendo. De pronto muchos de nosotros estamos siendo tentados cuando alguien nos dice: esta es su oportunidad. Mire, Dios se lo está poniendo ahí. Eso fue que Dios se lo mandó. Hágalo una sola vez, que no pasa nada. Pruébelo, que no pasa nada.
Si pasa es porque Dios quiso que eso pasara. Pero debemos aprender a discernir como David discernió en su momento y supo que aunque pudo haberlo hecho, lo mejor que hizo fue haberse contenido, fue haberse tomado un momento más para decir: no le voy a hacer daño al ungido del Señor. Voy a respetar a la autoridad, voy a respetar lo que Dios escogió, a quien Dios escogió. Voy a esperar mi turno. Voy a esperar mi momento. No me voy a saltar el proceso. Voy a esperar. Porque cuesta esperar. Pero trae su recompensa esperar. Gracias, Señor. Gracias por los procesos que cada uno de nosotros hemos y estamos pasando, Señor. Gracias porque estoy seguro, Señor, que cualquier cosa, cualquier situación, cualquier circunstancia que el enemigo quiera usar para nuestro mal, en nuestra contra, Señor, tú puedes usarla y volverla, Señor, para que se torne a nuestro favor, a nuestro beneficio. Porque todo lo que ha querido el enemigo hacer y usar en nuestra contra, Señor, tú lo vuelves algo de bendición, Señor. Y no solamente para nosotros, sino para las personas que amamos, que nos rodean, Señor. Porque David pudo ser bendición para sus padres, pudo ser bendición para sus hermanos y demás familiares, pudo ser de bendición para estos 300 o 400 hombres que eran rechazados, que vivían afligidos, que vivían emproblemados, que vivían endeudados, que vivían inconformes con la vida, que seguramente estaban renegando de su situación, que estaban renegando de Saúl, que estaban renegando de su país, que estaban renegando de las demás personas. Pero aún para ellos David fue un buen rey, fue un buen líder, llevó esperanza a sus vidas y terminó siendo de bendición también para ellos, Señor. Gracias, Padre, porque eso mismo quieres hacer en nosotros, por nosotros, a través de nosotros. Que llevemos esperanza, que llevemos amor, que llevemos fe, que llevemos buenas noticias, Señor. A las personas que están pasando por necesidad, que están desesperadas en medio de sus problemas, que tienen pensamientos recurrentes de suicidio, de ansiedad, de depresión, de angustia en sus vidas, Señor. Que tienen pensamientos que los hacen sentir insuficientes, poco valiosos, poca cosa, Señor. Pero hoy tú nos preparas para liderar ese tipo de personas. Porque en algún momento nosotros hemos sido ese tipo de personas también. Y tú nos tendiste la mano, nos llamaste por nuestro nombre y nos sacaste de esa situación. Hoy podemos llevar consuelo, ánimo y esperanza a esas personas también. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte, fuerte a Dios? Acuérdense, adorar a Dios es inclinarme ante Él, es rendir mi vida a Él. Adorar a Dios es tener ese respeto, ese temor reverente hacia Él, de no querer entristecerlo, de no querer lastimar su corazón. Adorar a Dios es servirlo. Y servirlo es amar y servir a las personas, porque Él ama a esas personas, porque Él murió por ellos,
porque Él quiere salvación para ellos también. Chicos, gracias por haber venido. Gracias por hacer de Contracorriente su familia en la fe.